Atención colombianos porque no aparecen los bienes del ex paramilitar alias Don Berna y Mancuso. Se perdieron, se esfumaron, no están. Bienes que iban a ser utilizados para resarcir a las víctimas pues, de este conflicto armado y de pues, todos estos daños ocasionados por estos paramilitares no aparecen. Así pues, en reiteradas ocasiones lo han manifestado los abogados de estos ex paramilitares y a su vez hoy lo confirmó el presidente Gustavo Petro en su cuenta de X que dice: los bienes de la mafia pasaron a políticos y amigos de los políticos a través de la corrupción interna en la SAE y en la Fiscalía. La lista que el oscuro fiscal Barbosa se negó a hacer para identificar los bienes perdidos debe hacerse ahora como el inventario final para resarcir a las víctimas del peor aparato asesino de la historia en Colombia. Como lo oyen, pues el presidente Gustavo Petro y el exfiscal general de la Nación Barbosa tuvieron ciertos enfrentamientos por este motivo, ya que pues el presidente decía: ¿dónde están los bienes? ¿Qué pasa que no se le entregan a las víctimas? Para eso son. ¿Dónde están? ¿A quién se les entregaron? ¿A los amigos de la extrema derecha en Colombia? Que de la nada aparecen con bienes. No se sabe qué pasó con ese tema. Ya pues anteriormente, como lo decíamos, hubo cierto enfrentamiento y esto es prácticamente una crónica de una muerte anunciada. Ya el presidente Petro lo había manifestado, le había exigido al fiscal Barbosa: entregue el listado. ¿Dónde están los bienes? ¿Cuáles son? El señor Barbosa se negó a entregar los bienes, el listado de bienes que la Fiscalía tenía por función legal que recoger de lo que entregaban los paramilitares para que con esa tierra y con esos dineros se indemnizara a sus víctimas. Y está Liliana Solano, que está al frente de este programa. Lilian. Pues no, el señor Barbosa nos dijo: no señor Petro, porque no me decía presidente, no señor Petro, a usted no le entregamos al gobierno el listado. Ahora entiendo por qué. Los bienes estaban en manos del Clan del Golfo. ¿Cómo puede ser que si Mancuso entrega sus tierras y Macaco y Jorge 40 y no sé cuántos más, los Baloy, entregan sus tierras, sus entre comillas, porque ilícitamente las estaban poseyendo con el dinero del narcotráfico y en los cuerpos muertos de los campesinos, las habían acaparado? ¿Cómo es que se le entrega a la justicia, a la fiscalía, y de pronto hoy vamos y lo que están ahí son hombres de fusil, integrantes del Clan del Golfo? Es que la Fiscalía le entregó las tierras del paramilitarismo al Clan del Golfo, me pregunto yo. Nada raro sería este tema porque recordemos que hace poco se conoció también sobre la declaración que el excabecilla del Clan del Golfo entregó a la JEP, donde decía que para ese entonces de su captura pues existió un afán impresionante, una intención del expresidente Iván Duque de que fuera extraditado inmediatamente, de que éste no declarara absolutamente nada ante la JEP. ¿Acaso todo esto tiene relación? ¿Acaso el exfiscal de bolsillo de Duque hizo todo el entramado para devolverle las tierras a sus amigos del Clan del Golfo? Y que hoy pues no están, se perdieron, no hay con qué indemnizar a las víctimas por esta mal gestión y por esta corrupción del anterior gobierno. Hoy no hay nada que entregarle a las víctimas, se perdieron estos bienes de estos ex jefes paramilitares. Entonces, a raíz de todas estas declaraciones del presidente Petro de exigirle en su momento al que fuese fiscal Barbosa que entregara la lista, pues, y prácticamente pues él lo que hizo fue enojarse, se sintió ofendido por las declaraciones del presidente Petro, sabiendo todos estos actos de corrupción en el gobierno del expresidente Iván Duque, que lo más probable es que esos bienes hayan pasado a sus amigos, a sus políticos, a todas estas personas que con la excusa de que trabajen vagos,
de los que no les gusta nada, absolutamente nada regalado, de los que están en contra de los subsidios a favor de las personas más desfavorecidas de este país, que no les gusta que nada sea regalado, porque hay que trabajar, vagos, hay que trabajar, y todo lo de ellos ha sido logrado con ese trabajo. Mentira. Todo eso ha sido producto de todos estos actos de corrupción en los cuales todas estas tierras que les han quitado los paramilitares, llegan ellos y se adueñan de eso. Hacen toda la tramoya, todo el marullo, y resultan como dueños. Entonces esto lo que comprueba es que no les gusta nada regalado, que les gusta robárselo, como siempre yo he dicho. Ellos están en contra de los subsidios y en contra de que el Estado le entregue subsidios a las personas que lo necesitan. Mientras ellos, en su modo capitalista y en su trabajo en vagos, se están robando las cosas. Este es el modus operandi de ese tipo de personas, de esos sectores de la política en Colombia, que por años han robado, que se han apropiado de tierras y todo este tipo de cosas, y que lo único en lo que ellos piensan es en el bolsillo de ellos. Nada para las víctimas, nada para los menos favorecidos. Pues a raíz de estas declaraciones del presidente Gustavo Petro, pues en su momento el exfiscal salió bravo y a hacer un comunicado a la opinión pública, en la cual pues le respondía sobre todos estos bienes, que al final y al cuentas no respondió nada, no dijo nada. No dijo cuáles eran los bienes, dónde estaban esos bienes. Petro no tiene límites. El día de ayer, en la ciudad de Montería, en un acto que afectó la memoria de las víctimas del paramilitarismo, se pretendió lavarle la hoja de vida criminal a Salvatore Mancuso a costa de ensuciar mi dignidad, de ensuciar mi reputación como fiscal general de la nación. Es que ese es el problema de todo este tipo de personas de este sector, que no les pueden decir nada, no les pueden exigir, muestren resultados, qué está pasando con esto, qué está pasando con aquello, porque de una vez todos son ataques. De una vez es que el gobierno Petro está utilizando el poder para atacarme y para esto y para lo otro. Muestren los resultados, se van en puras excusas. Ese fue uno de los caballitos de batalla de ellos, o es en estos momentos uno de esos. Como persona, como servidor público, y poner en riesgo mi vida. Quiero decirle, presidente Petro, que la Fiscalía General de la Nación hizo mucho en la lucha contra el paramilitarismo en mi administración. En mi administración se le entregaron 1.8 billones de pesos a las víctimas del paramilitarismo de la Dirección de Justicia Transicional a la Unidad de Víctimas que no depende de la Fiscalía, Unidad de Víctimas que hace parte del Ejecutivo, que usted dirige. En segundo lugar, fue en mi administración cuando se imputaron 76 terceros financiadores del paramilitarismo en Colombia. Eso no había pasado en toda la historia de la Ley de Justicia y Paz. Y en tercer lugar, se hicieron imputaciones por más de 85.000 hechos criminales, cuando antes se habían hecho imputaciones por 50.000 hechos criminales en 14 años. Es decir, duplicamos la acción judicial durante mi periodo. No voy a permitir que pase por encima de mi dignidad, que pase por encima de mi reputación académica y profesional, y que pueda decir lo que se le dé la gana en el país. Yo creo que es importante que usted también entienda que como jefe de Estado tiene límites, y los límites justamente están en el nivel de responsabilidad que usted tiene cuando ejerce ese cargo. Excelente la supuesta gestión del exfiscal y los bienes y el listado. O sea, salió supuestamente a defenderse de lo indefendible, porque el presidente Petro le había exigido que mostrara la lista y este se negó a entregarla. Sale en un comunicado ofendidísimo a mostrar su supuesta gestión y al final no dice nada. O sea, no responde a la pregunta: ¿dónde están los bienes de todos esos ex paramilitares y que eran utilizados para el fin de entregárselos a las víctimas, de darle las tierras a las víctimas? Y todos estos bienes, ¿dónde están? No respondió absolutamente nada. Como es cosa de ellos, supuesto ataque de Petro y demás, y en eso se fue. Y no respondió, y terminó su cargo como fiscal, y nunca respondió. Los bienes se perdieron, no saben dónde están, no saben qué pasó, no se sabe absolutamente nada de ellos, y ahí están las víctimas esperando una indemnización.
Entonces, a raíz de todo esto, presidente Petro pues también anunciaba en estos días atrás el nuevo cargo como directora de la Sociedad de Activos Especiales para Amelia Pérez, que decía: Amelia Pérez, a quien interné para ser fiscal, tuvo que lavar baños en su exilio que se produjo por investigar al paramilitarismo desde la fiscalía y fue perseguida por ello. Será la directora de la Sociedad de Activos Especiales. Mi orden: entregar todos los bienes que fueron de la mafia al pueblo. Esta fue pues inmediatamente la orden del presidente Petro a la nueva directora de la SAE. Pues como él mismo lo dice, esta nueva directora de la SAE pues tiene también, o prácticamente es una víctima del paramilitarismo y de toda esta violencia en Colombia. Entonces nos genera la pregunta: ¿quién es Amelia Pérez Parra? La nueva directora dice: era una de las postuladas por el presidente Gustavo Petro en la terna para elegir al nuevo fiscal general. Pérez hizo una larga carrera en la rama judicial desde 1987 hasta 2003, ocupó varios cargos, desde juez de instrucción criminal, pasando por fiscal seccional hasta fiscal regional. Los dos últimos cargos que ocupó Pérez fueron como fiscal delegada para la Unidad Nacional de Derechos Humanos y fiscal de la Unidad Especializada de Antiterrorismo, el último que ejerció antes de irse para el exilio en Canadá en el 2023. En estos dos puestos investigó varios de los episodios más conocidos del conflicto armado. Uno de ellos fueron las violaciones de los derechos humanos en los municipios vallecaucanos de Trujillo, Río Frío y Bolívar, cometidos en los años 1990 por una alianza entre grupos paramilitares y miembros del Estado. Pérez también investigó la masacre de El Aro, una vereda de Ituango, Antioquia, donde el 22 de octubre de 1997 fueron asesinados 17 personas señaladas de ser colaboradores de la guerrilla. Otro de los casos emblemáticos investigados por Pérez fue la masacre de Pichilín, un corregimiento del municipio de Morra, Sucre. Fue cometida el 4 de diciembre de 1996 por un grupo de 50 paramilitares al mando de Salvatore Mancuso. Allí 11 personas fueron asesinadas. Pues a raíz de todas estas investigaciones por esta nueva directora de la SAE, fue que pues surgieron muchas amenazas en las cuales pues prácticamente le tocó salir exiliada del país. Entonces podemos ver en esta directora que de la mano conoce toda esta violencia, todos estos hechos que marcaron al país años atrás por parte de los paramilitares. Decía: estas investigaciones supusieron amenazas en su contra. En abril del 2002, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos concedió medidas cautelares a favor de Pérez y 5 miembros más de la Unidad Nacional de los Derechos Humanos. Pérez y sus compañeros estaban siendo amenazados por Castaño y Mancuso, producto de su trabajo judicial. Entonces, pues esta es una persona que conoce muy de la mano toda esta violencia por parte de los paramilitares, y esperamos que obviamente pues haga su trabajo, aparezcan todos estos bienes y sean entregados a las víctimas. Para eso deben ser. La justicia no es solamente meter a la cárcel a todos estos delincuentes, también es de una u otra forma resarcir el daño, indemnizar a todas estas víctimas que fueron despojadas de sus tierras bajo amenazas y todo esto que ya conocemos. Entonces, pues nada, colombianos, como ya sabemos y como es de esperarse, pues cosas de todos estos partidos y todas estas personas de los sectores políticos de la derecha, pues que en sus actos de corrupción no han permitido que la justicia avance como debe ser, no han permitido indemnizar a todas estas personas víctimas del paramilitarismo y del conflicto armado en general en Colombia. Entonces, pues nada, es todo por este video. Nos vemos en el próximo. No olviden suscribirse.